Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio, soy terapeuta, soy cristiano no convencional y les quiero dar la bienvenida al episodio 1 del podcast Conversa. Comenzamos. Hola gente linda, ¿cómo están? Pues de verdad es un gusto poder tenerlos por acá en este espacio, de verdad me siento muy honrado de tenerlos por acá y me gustaría invitarles a que se pongan cómodos para que juntos podamos explorar un montón de temas que estoy convencido van a ser muy interesantes para ustedes. Vamos a abordar temas de psicología, teología y filosofía. Así que pónganse cómodos. En este primer episodio inaugural me gustaría comenzar explicando un poquito sobre el nombre que recibe este podcast, Conversa. En primer lugar, el nombre tiene la intención de proyectar uno de los objetivos principales de este podcast: conversar, crear conversaciones. Ahora, evidentemente no queremos crear cualquier tipo de conversación, sino queremos generar conversaciones que sean inteligentes, sabias y sobre todo edificantes. Es decir, que abonen a nuestro proceso de crecimiento personal, profesional y espiritual. Al mismo tiempo, el nombre es un conjunto de abreviaturas en donde procuramos exponer tres grandes valores que a manera personal y en este proyecto queremos comenzar a vivir: conexión, verdad y sabiduría. Hablando sobre el primer valor, la conexión, se refiere a esta cualidad de crear conexiones o redes sociales o relaciones estables en donde podamos influirnos mutuamente, donde podamos inspirarnos, podamos ayudarnos y principalmente donde podamos conectar para poder promover el crecimiento de las personas. El día de mañana, cuando muera, me encantaría que mi familia, mis amigos, mis consultantes o cualquier persona con la que me haya topado en la vida tuviera el siguiente concepto de mí. Antonio era una persona que me entendía, era una persona que conectaba con mis situaciones, una persona que me ayudaba y me inspiraba a ser mejor. Este podcast tiene la intención de poder crear este tipo de conexiones en donde nos influyamos de forma recíproca y podamos crecer a nivel personal y relacional. En un segundo momento también uno de los valores que queremos vivir en este podcast es la verdad. El valor de la verdad apunta a crear estas conexiones sociales, pero siempre basándose en la integridad, siempre basándose en la transparencia, siempre basándose en la objetividad. De nada me sirve crear relaciones sociales en donde podamos ser bastante amables unos con otros, pero nos ocultemos la verdad. De nada me sirve un amigo que me dé algún tipo de consejo o alguna palabra que en el fondo sabe que me va a llevar a la ruina, pero no se atreve a decírmelo. La verdad a veces duele, y es que muchas veces nos confronta realidades que hemos estado evadiendo. Sin embargo, como bien dice el proverbio, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Por último, el valor de la sabiduría se refiere a que queremos crear estas conexiones con otras personas basándonos en la verdad, pero siempre hacerlo de manera ordenada, reflexiva, respetuosa y compasiva. La sabiduría es una de esas cualidades que desde la antigüedad se ha buscado. En la antigüedad justamente se le entendía como la capacidad de vivir ordenadamente en un mundo caótico. Y esto es algo que nos surge en estos días. Así que el valor de la conexión con otras personas, el valor de la verdad y el valor de la sabiduría son los tres valores y los tres pilares que nosotros queremos construir en este espacio, en este podcast llamado Conversa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de diferentes secciones que yo estoy convencido van a ser de enorme bendición para tu vida. Así que te animo a permanecer atento a este espacio, que te suscribas, que puedas estar al pendiente de cada nuevo material que vamos a estar subiendo, ya que estoy convencido que vamos a crecer en este proceso. Y pues bueno, vamos a comenzar este podcast con nuestra primer cápsula del día: sí consejos. Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta primera sección de este primer episodio, de la primera temporada, del primer podcast, del primer todo, en donde vamos a estar
examinando y exponiendo una serie de principios de vida, algunos consejos, algunas pautas que puedes aplicar en tu día a día. En otras palabras, queremos darte una serie de consejos para tus problemas, pero estos no son cualquier tipo de consejos como el que tu vecina chismosa te puede dar, o quizás como el de tu amigo divorciado te puede aconsejar respecto a temas del amor. No, nosotros queremos brindarte una serie de consejos que están basados en la psicología más rigurosa, la psicología más estudiada y la que más ha demostrado evidencia de su efectividad. Queremos darte una serie de consejos que están basadas en psicología basada en evidencia. ¿Y qué mejor forma de comenzar con esta cápsula de consejería que con uno de los principios más importantes para poder lograr un crecimiento, para poder lograr un cambio que sea duradero y lidiar con el malestar y las problemáticas que el día a día nos presenta? Y estoy hablando de lo que el psicólogo potosino Enrique Caballero llamó la vía negativa. Enrique Caballero, en su libro ¿Te atreves a ser feliz?, aplicó este principio al tema de la autoestima, explicando que la forma principal en que nosotros podemos lograr una autoestima saludable no es construyéndola, no es tratando de hacer algunas cosas para tener autoestima, llámese declaraciones positivas, apapachos extraños o quizás muy costosos, como por ejemplo meterse en una bañera llena de pétalos mientras te repites a ti mismo: me amo, me amo, me amo. Y sí, este tipo de consejos los he escuchado en programas de radio. No, la mejor forma de poder lograr una autoestima saludable no es construirla, simplemente es identificando nuestro autodesprecio. En otras palabras, lo que necesitamos hacer es observar de forma compasiva y neutral cuáles son las diferentes maneras en que me trato mal, cuáles son las diferentes formas en que me autodesprecio. Una vez que nosotros identificamos estas formas y las pausamos, es decir, dejamos de tratarnos mal, el autoestima surge de forma natural, no es algo que necesitamos construir. Ahora bien, esto no es un concepto nuevo. Realmente incluso en aspectos como la terapia de aceptación y compromiso desarrollada por el doctor Stephen Hayes por ahí de las décadas de los 80, incluso en este tipo de terapia ya se trabajaba con un concepto similar. Y es que en muchísimos de los protocolos de intervención desde este enfoque se inicia con lo que se conoce con la desesperanza creativa. ¿Qué es la desesperanza creativa? No es crearle más desesperanza a las personas, simplemente es crear una desesperanza en aquellas estrategias rígidas que se han venido implementando para intentar solucionar nuestros problemas, pero que a largo plazo nos generan un costo de vida bastante considerable. Y vamos a poner un ejemplo. Quizás una persona manifiesta tener un pánico escénico terrible cada vez que en su trabajo le piden exponer alguna situación, algún dato o algún proyecto de su trabajo. Entonces, esta persona, con tal de evitar enfrentarse a este pánico escénico, recurre a ciertas estrategias como por ejemplo tomar un poco de alcohol antes de presentarse en el trabajo o quizás ya ha llegado a faltar a su trabajo el día que le toca exponer ese tipo de proyectos. Si bien estas estrategias a corto plazo funcionan bastante bien, porque al final del día le evitan el malestar, a largo plazo tienen un coste bastante considerable. Así que, ¿cómo podemos empezar el proceso de cambio para esta persona? La desesperanza creativa. Es decir, necesitamos observar e identificar aquellas estrategias que hemos utilizado y que no nos han ayudado, al contrario, nos han perjudicado. En pocas palabras, necesitamos observar las estrategias que llevamos a cabo que nos perjudican y dejar de hacerlas para entonces buscar alguna alternativa que a largo plazo nos ayude a conseguir la vida que queremos construir. En otras palabras, la vía negativa. Nuevamente, esto no es algo nuevo ni exclusivo de la terapia de aceptación y compromiso. Incluso el autor Irving Yalom, en su libro de El don de la terapia, publicado en 2002, ya nos platicaba un poquito sobre esto y nos mencionaba que la verdadera tarea del terapeuta es quitar los obstáculos que bloqueaban el camino del paciente. Es curioso notar que este mismo principio que Yalom
expone en su libro, lo retoma de su maestra Karen Horney. Horney en 1950 había publicado un manual conocido como Neurosis y Madurez, en donde proponía justamente que el objetivo del terapeuta es quitar esos obstáculos. Según Yalom, y cito, el ser humano tiene una propensión innata a la autorrealización, por lo cual, si se quitan los obstáculos, el individuo se desarrollará hasta convertirse en un adulto plenamente realizado. En otras palabras, lo que debo hacer es identificar los comportamientos que han obstaculizado el crecimiento personal y al dejar de hacerlos o al quitarlos, el crecimiento llegará por sí mismo. En otras palabras, la vía negativa. Por último, personalmente creo que incluso este principio ya estaba exhibido en la sabiduría antigua y un ejemplo de eso lo encontramos en el libro bíblico de Proverbios. En Proverbios se nos dice lo siguiente: la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Es decir, la persona prudente es aquella que conoce su camino, es aquella que conoce sus pasos, es aquella que es consciente tanto de lo bueno que hace como de lo malo. Es consciente de aquellas acciones que le favorecen en su crecimiento y al mismo tiempo es consciente de aquellas acciones que le desfavorecen en su proceso. Es muy consciente de su camino. Por otro lado, y en contraste, la persona necia y estancada es aquella que no conoce su camino. Es aquella que pretende conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Así que, ¿cuál es el primer paso para lograr un cambio en mi vida? ¿Cuál es el primer paso que necesito implementar para poder resolver mis problemas? Bueno, conoce tu camino. Necesitas empezar a aplicar la vía negativa. Quédate más con este podcast de Conversa. Continuamos con este primer episodio del podcast Conversa y ahora quiero presentarles una sección que personalmente me tiene muy emocionado y con muchísima expectativa porque principalmente está diseñado para que ustedes también participen en esta sección. Así es, esta sección del podcast se llama Te canto un covercito, en donde la intención, como su nombre lo indica, es pues compartir el cover de alguna canción, ya sea cristiana o no cristiana, en donde se cumpla un criterio en específico, que la letra de esta canción nos invite a la reflexión y a la aplicación de algunos principios muy relevantes para el crecimiento, ya sea personal o también el crecimiento relacional con la pareja, con la amistad, entre padres con hijo, etc. Y como dije en un inicio, está pensado para que tú también participes en esta sección. Es decir, si te viene a la mente alguna canción que crees que vale la pena compartir, si tú sabes cantar, sabes tocar un instrumento, yo te animo a que puedas grabarte cantando esta canción con una pequeña reflexión respecto a la letra y cómo esto es relevante para nuestro crecimiento personal o relacional. Y que envíes tu video a nuestra página, a nuestro correo que va a aparecer en los comentarios. Y quién sabe, quizás podemos contemplarte para poder aparecer en este podcast y algún cazatalento te pueda encontrar y te lance al estrellato. Nunca se sabe. Así que en esta ocasión me gustaría comenzar yo y quiero compartirles el cover de una canción que nos permite reflexionar en el área de pareja principalmente, ya que en esta área muchas veces las pequeñas decisiones de la rutina diaria se dan por sentada y es muy fácil pasarlas por alto. Sin embargo, estas mismas decisiones que parecerían pequeñas, cuando las vivimos con plena conciencia, resultan ser los pilares sólidos para lograr una mayor intimidad con la pareja. Así que esta canción, que es muy significativa para mí y para mi esposa, lo que nos invita es a poder vivir con la mayor conciencia esas pequeñas decisiones del día a día. Con ustedes quiero compartirles la canción A veces quiero contarte del maestro Edgar Oceransky. A veces quiero contarte
despierto en las noches para mirarte dormir, por esa paz que respiras. A veces quiero que sepas que mi tesoro es tu risa, que tu silencio en mi cama es mi mejor compañía. A veces quiero quedarme una semana corrida entre tus brazos y atarme a tu cintura de niña. A veces quiero cansarme de juergas y despedidas los jueves por la mañana y no perderme tus días. A veces quiero sentar mirándote en la cocina, cantando y haciendo magia mientras haces la comida. A veces quiero cantar toda la noche a escondidas y hacer que en tu vientre crezcan 1000 niños con tu sonrisa. A veces quiero contarte que todas mis pesadillas se fueron cuando llegaste con tu maleta a mi vida. Y tengo que confesarte que admiro tu valentía por largarte de tu casa y convertirte en la mía, por largarte de tu casa y convertirte en la mía. No, la depresión no existe y de hecho ninguna enfermedad mental existe. De esta manera quiero inaugurar la sección que dijo que, en donde vamos a estar escuchando en un primer momento con muchísima paciencia las afirmaciones de algunas personas influyentes, ya sea dentro o fuera del mundo cristiano. Reflexionaremos un poco sobre sus palabras y analizaremos críticamente las implicaciones que se esconden detrás de esos pensamientos para llegar a conclusiones o sugerencias importantes para nuestro proceso de desarrollo humano y espiritual. ¿Y qué mejor forma de iniciar que trayendo a la mesa las declaraciones del reconocido y muy aclamado pastor bautista norteamericano John F. MacArthur, quien el 24 de abril del año pasado participó en un panel de preguntas y respuestas en una conferencia realizada en Estados Unidos, en una iglesia, en donde fue cuestionado sobre la salud mental. The major noble lie is there is such a thing as mental illness. Now, this isn't new. You have Thomas Szasz back in the 1950s writing a book, who was a psychiatrist, on the myth of mental illness. There's no such thing as PTSD. There's no such thing as OCD. There's no such thing as ADHD. Those are noble lies. To basically give the excuse to, in the end of the day, to medicate people. Pero a MacArthur no le bastó con esa declaración en aquella ocasión del panel, sino que días después defendió esa afirmación al apelar a una autoridad en el tema. Él testificó que un psicólogo lo contactó para poder reafirmar cada una de las palabras que dijo en aquella ocasión. An interesting phone call came in. I just heard it this morning from a person who said, I represent the leading psychologist in this country, and I'm calling the church to let Pastor MacArthur know that everything he said
is exactly true. Aunque el tema de las llamadas enfermedades mentales es bastante debatido dentro de la psicología, algo que llama poderosamente mi atención es que los pastores están al límite de llegar a la usurpación de funciones profesionales al momento de estar divulgando información con tanta soltura sobre este tipo de temas. Y otro ejemplo de ello es el pastor Juan Manuel Vaz, quien en una de sus predicaciones reafirmó la idea de que la depresión no existe. Y te recomiendo, por cierto, el video de mi amigo Joan Contreras en donde analiza este tema a profundidad. Este debate da suficiente material para todo un video entero, incluso para todo un episodio del podcast, pero lo que hoy quiero hacer es poder traer a la luz las implicaciones que las palabras de John MacArthur esconden, las cuales podrían llegar a ser incluso peligrosas, al grado de que me atrevo a que podemos hacer la pregunta legítima: ¿estamos ante un lobo vestido de ovejas cuando escuchamos las palabras de John MacArthur? MacArthur afirma que las enfermedades mentales son una mentira noble para mantener a las personas medicadas, y después usó la confirmación de un psicólogo para validar su postura. Ahora bien, una pregunta que nos podemos hacer y que es bastante importante es: ¿qué área de la psicología cuestiona tanto la idea de las enfermedades mentales y su aliado, que es la psiquiatría y la medicación? Bueno, podríamos responder de muchísimas maneras, pero quizás una de las corrientes más críticas en este tema es el conductismo. Los argumentos son muchos, pero el principal argumento conductista se refiere a la idea de que los problemas psicológicos se mantienen no por una reducción a un solo factor. En este caso, no podemos reducir un problema psicológico a un desajuste neuroquímico, sino que los problemas psicológicos son un conjunto mucho más complejo de factores, es decir, la interacción entre el individuo y el entorno que le rodea. En otras palabras, la causa es conductual. Y ya que la causa es conductual y no cerebral, es absurdo pretender medicar a las personas que se sienten tristes, porque esto solamente estaría abarcando un solo factor y ni siquiera el factor más importante. Es como intentar hacer que mi auto funcione al apretar un tornillito de la batería. Si bien es cierto, esto es un factor que está involucrado en el funcionamiento del auto, pretender que todo el auto funciona porque apreté el tornillo de la batería sería bastante absurdo. Es solo un factor entre muchos otros y ni siquiera es el factor más importante. Pero aquí no acaba la historia de la visión conductista de los problemas psicológicos, ya que esta visión suele estar impregnada de una rotunda negación del aspecto inmaterial del ser humano, es decir, se niega rotundamente el alma, la mente o algún aspecto o dimensión espiritual en el ser humano. Para el conductismo, apelar a términos mentalistas o inmateriales o postular la existencia de un alma inmaterial en el hombre es un sinsentido, ya que no explica absolutamente nada. Y aunque existiera ese aspecto inmaterial, no es un aspecto controlable por nadie. Entonces, si no lo puedo controlar, ¿para qué enfocarme en él? Pues entonces será irrelevante, diría el conductista. Te podrás estar preguntando: ¿y qué tiene que ver todo esto con si MacArthur es un lobo vestido de oveja o no lo es? Bueno, pues que MacArthur se ha metido a una encrucijada bastante incómoda. Cuando le preguntan si existen las enfermedades mentales, él responde con un rotundo no. Dice que las enfermedades mentales son una mentira noble para mantener a las personas medicadas. Ahora, evidentemente, la postura de MacArthur se asemeja muchísima a la visión conductista de las enfermedades mentales. Sin embargo, si MacArthur prefiere la opción conductista y afirma esta opción, de manera implícita está adoptando una visión negacionista del aspecto inmaterial y espiritual del ser humano, lo cual me parece bastante contrario a lo que las escrituras afirman sobre la naturaleza del hombre, a saber que es un ser compuesto de cuerpo y alma.
Ahora bien, reconozco que hay muchísimos cabos sueltos en lo que acabo de decir y probablemente vamos a expandir un poco más en futuros episodios, pero hoy me quedo satisfecho con señalar una encrucijada en la que MacArthur se metió y que nos invita a reflexionar más críticamente sobre este tipo de temas. En primer lugar, o bien MacArthur, con la mejor de las intenciones, respondió a esta pregunta con su limitado conocimiento, ignorando las implicaciones de su postura, por ejemplo, negar el aspecto inmaterial en el ser humano, como el alma. O por otro lado, MacArthur realmente es consciente de las implicaciones de su postura. En otras palabras, él, sin ninguna reserva, niega la existencia o al menos niega la relevancia del mundo espiritual en los problemas psicológicos de las personas, lo cual me parece bastante problemático para más de un creyente. ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? La verdad es que no lo podemos afirmar con total certeza, pero hay una lección que podemos aprender de todo esto. Tengamos sumo respeto y responsabilidad con los puestos de influencia que Dios nos ha otorgado. Si tú eres teólogo y te has dedicado a pastorear una iglesia por años y te preguntan algo que escapa a tu formación ministerial, teológica o pastoral, sé humilde. Dile a esta persona que tú no sabes la respuesta a esa pregunta y deriva a la persona con un profesional que se ha dedicado a reflexionar largo y tendido sobre este tema. Y ojo, esta misma advertencia va para algunos colegas que se dedican a hablar acerca de la fe cristiana sin siquiera haber leído algo de teología. No sé si MacArthur sea un lobo vestido de oveja y no sé si sea consciente de las implicaciones de su respuesta en ese momento, pero lo que sí sé es que un pastor en general y un pastor tan reconocido como él en particular tiene muchísima influencia en los creyentes de alrededor. Y si un pastor llega a afirmar que una persona deprimida está así porque está engañada de forma noble, es decir, vive una noble mentira y que en realidad su condición se debe no a una enfermedad, sino a una falta de carácter, me parece que esta persona va a añadir una carga más a su condición. Seamos diligentes en lo que decimos, reflexionando, investigando y si no sé la respuesta, derivando. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final del primer episodio del podcast Conversa, episodio 1, temporada 1. Esperando que haya sido de su agrado y animándote a suscribirte a este espacio, que puedas estar al pendiente de las redes sociales, para que puedas estar al tanto de los próximos episodios que vamos a estar subiendo. Fue un gusto poderte acompañar en este tiempo y nos vemos en el siguiente espacio para conversar.